Estamos por acá por el TikTok. La idea de este espacio, es un espacio nuevo que tenemos en los library. La idea es ayudarles a ustedes con truquitos, preguntitas que de pronto tengan para irlas resolviendo. Voy a irme adelantando mientras que ustedes me van formulando sus preguntas. Posiblemente la pregunta que la mayoría de ustedes está haciendo: profe, ¿qué temas nos preguntan en física en la prueba de ciencias naturales? Básicamente es lo que estuvimos viendo en YouTube. Nos van a hacer muchas preguntas de cinemática, de leyes de Newton y de trabajo y energía. Obviamente en física se estudian más cositas, ¿cierto? En física estudiamos movimiento ondulatorio, sonido, luz, estudiamos espejos. Por otro lado estudiamos campos, campo gravitacional, campo eléctrico, campo magnético. ¿Qué más estudiamos? Estudiamos circuitos, estudiamos termodinámicas, fluidos, ¿cierto? Hay muchas cosas que estudiamos en física. Pero esos temas que dejé para el final para mencionarles, son muy poquitas las preguntas que aparecen. Recuerden que estamos dentro de una unidad que se llama Ciencias Naturales. Ahí tenemos preguntas de química y de biología, además de las de física. Entonces, posiblemente de física estaremos viendo entre 8, 10, 12 preguntitas, de las cuales la mayoría son de lo que vimos ahorita en YouTube. Vamos a tener preguntitas de cinemática, movimiento, preguntitas de leyes de Newton, cómo se comportan las fuerzas en el movimiento, las fuerzas cuando algo está quieto, y energía. Y eventualmente aparecerá una, dos preguntitas de los otros temas. Entonces, para garantizar un buen resultado en física, con esos tres temas bien estudiaditos es suficiente: cinemática, leyes de Newton y trabajo y energía. Listo, entonces por acá quedo atento. Las dudas que ustedes tengan me las van diciendo y con mucho gusto acá las vamos a resolver. Por acá. Profe, ¿es necesario estudiar física y se puede solo contestarla por lógica? Bueno, digamos que las preguntas de física, por acá tengo la primera: si es necesario estudiar física, me imagino que te refieres como a tener todas las fórmulas. En ese caso, te diría que no es necesario tener todas las fórmulas, pero sí es necesario entender muy bien todos los conceptos. O sea, entender muy bien qué es la velocidad, ¿cierto? La velocidad es un cambio de posición en el tiempo. O sea, me estoy desplazando y al mismo tiempo el tiempo va avanzando, valga la redundancia, ¿cierto? Tener muy claro eso. ¿Qué es la aceleración? La aceleración me está viendo el cambio de velocidad en el tiempo. Una de las aceleraciones más comunes por las que nos van a preguntar es la gravedad. La gravedad es una aceleración. Y bueno, para términos de la prueba saber, casi siempre la trabajamos en 10 metros por segundo cuadrado. Pero ¿qué significa ese segundo cuadrado? Significa que estoy avanzando 10 metros por segundo, la velocidad está aumentando 10 metros por segundo cada segundo. Entonces, cuando aplicamos ley de Oreja, ahí nos queda un segundito cuadrado, pero es entender eso. Entonces, si yo dejo caer algo en un segundo, ya tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Pero si van 2 segundos, entonces ya la velocidad es más grande, es 20 metros por segundo. Si han pasado 100 segundos de caída, significa que la velocidad ya va a 100 metros por segundo. Eso, tener esos conceptos es muy necesario. Más allá de las formulitas que creo que puede ir a la pregunta, es entender todo, cómo funciona todo, y ya a partir de ahí, intuitivamente y con la lógica, que era lo otro que mencionabas, ahí sí podríamos contestar muy bien la pregunta. Otro truquito: estar muy atento a las opciones de respuesta, siempre. A medida que vamos resolviendo el ejercicio, ir mirando las opciones, cuáles puedo ir sacando, cuáles opciones no tienen ningún sentido desde el punto de vista de la física. Hacer experimentos en el escritorio también es un buen truquito, como el que les mostraba ahorita. Caída libre. Ustedes en el pupitre pueden dejar caer algo y van a entender cómo se comporta. O lo tiran un poquitico para un ladito y también, ¿cierto? Entonces, más allá de aprenderme las fórmulas de memoria, es entender cómo funcionan los conceptos y ya. Listo, vamos por la otra preguntita. Tips, dos personas preguntan: tips para responder sin saberse las fórmulas, y qué pasa si uno no se sabe todas las fórmulas. Listo, bueno, básicamente era lo que hablábamos, ¿cierto? Tips para las fórmulas. Digamos que más que los tips es entender las unidades. Si estoy hablando de distancia, entonces de alguna manera necesito que la formulita me genere distancia. Voy a intentar ver si de pronto ven algo por acá. Velocidad. Esta sí es indispensable. Velocidad es distancia sobre el tiempo cuando la velocidad es constante. Pero ¿qué pasa si de pronto yo no me siento muy hábil en el álgebra y no sé despejar de acá el tiempo? Yo sé que el tiempo me tiene que dar en segundos. Si yo sé que el tiempo me tiene que dar en segundos, bueno, qué pena, para acá estamos en efecto espejo, listo ya. Yo sé que el tiempo me tiene que dar en segundos, tengo que jugar de alguna manera con esto. Yo sé que la velocidad la estoy midiendo en metros por segundo y que la distancia la estoy midiendo en metros.
Entonces, de alguna manera hay que jugar con esto para que los segundos queden en el numerador con el tiempo y cancelar los metros. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Entonces tendríamos que pensar que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad, ¿cierto? Pensar en las unidades. Y cuando yo reemplazo acá, esto me va a dar metros y esto me va a dar metros sobre segundos. Cuando cancelo los metros, la ley de oreja me va a subir los segundos arriba. Entonces, vamos bien. O sea, más allá de aprenderme las tres fórmulas posibles que se pueden derivar de acá, que una es la velocidad, distancia sobre tiempo, otra es que el tiempo es distancia sobre velocidad, y la otra sería que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Más allá de aprenderme esto, es que con una sola que yo tenga, puedo jugar para sacar las otras dos. Listo, eso también es súper importante. No memorizarme todas las fórmulas, sino una que sea principal y que me permita, a partir de esta, calcular las otras dos. Listo. Vamos para la otra pregunta, Santi. Diferencia entre aceleración y velocidad. Listo, muy bien. Vamos a hablar de la diferencia entre aceleración y velocidad. La velocidad me está hablando de distancias. Estoy recorriendo distancias y me demoro un tiempo determinado para recorrerlas. La aceleración me está hablando de cómo cambio la velocidad, ¿cierto? No es lo mismo recorrer las distancias a un paso constante, por ejemplo, de 1 metro cada segundo, que de pronto... Ya, volvemos. Listo. Listo, bueno, entonces vamos por acá retomando, tuvimos acá un pequeño problema en la conexión. Entonces, estamos hablando de los temas principales, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar, entonces voy a retomar rápidamente los temas para tener en cuenta en la prueba. Les había comentado al inicio que son muchísimos los temas que estudiamos en física, pero en los cuales debemos centrarnos son los siguientes: cinemática, leyes de Newton y trabajo y energía. En cinemática es tener en cuenta movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estos dos los podríamos estudiar estudiando al mismo tiempo movimiento parabólico, porque el movimiento parabólico prácticamente se encarga de separar esos dos movimientos, ¿cierto? Movimiento uniforme en la parte horizontal y en la parte vertical movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, estudiando parabólico nos queda claro cómo se comportan los otros dos. Y por otro lado, movimiento circular, donde aparecen términos que no veníamos trabajando en los otros movimientos. Entonces es muy importante familiarizarnos con ellos. ¿Qué es la velocidad angular? ¿Qué es la velocidad lineal? ¿Qué es frecuencia? ¿Qué es periodo? Todas las cositas, súper importante tenerlas en cuenta. Por el otro lado tenemos el tema de leyes de Newton. En leyes de Newton básicamente es tener en cuenta las tres leyes. Que todo cuerpo va a conservar su estado de inercia siempre y cuando una fuerza no lo perturbe. Entonces, ¿qué es el estado de inercia, cierto? El estado de inercia es cuando estamos con velocidad constante, o sea, no hay aceleración. O sea, un cuerpo puede estar quieto y está en estado de inercia, o un cuerpo se puede mover con velocidad constante y también tendría un estado de inercia. Entonces, una fuerza es la única que se encarga de perturbar eso, y ahí es donde entra la aceleración, y por eso la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o sea, fuerza es proporcional a la aceleración. Si yo aplico una fuerza, estoy o frenando algo o lo estoy empujando. Tener en cuenta que entonces un trabajo es cuando aplicamos una fuerza durante una distancia. Entonces lo podemos medir así, fuerza por distancia, y ahí está, sencillito. Y cuando no sabemos cuánto vale la fuerza, entonces nos vamos por energía. Tener en cuenta que la energía, para hacer un trabajo necesitamos energía, estamos consumiendo energía. Entonces el trabajo sería la diferencia entre la energía que teníamos al inicio y la energía con la que quedamos después de realizar ese trabajo. Entonces eso también tenerlo en cuenta. Conservación de la energía mecánica, que de pronto no alcanzamos a hacer preguntitas en YouTube, pero también es muy importante tener en cuenta. La energía mecánica se conserva. Es decir, que si yo lanzo un cuerpo desde cierta altura, si yo conozco la altura, puedo conocer la velocidad con la que impacta, haciendo una relación de la energía que tenía al principio y la energía que tenemos en el piso, ¿cierto? La energía siempre debe conservarse. O si tenemos una rampa, entonces ese cuerpo, siempre que yo lo suelte desde esa altura, va a recorrer la rampa y vuelve a la misma altura, porque la energía se debe conservar. Listo, entonces tener esos detallitos en cuenta nos va a ayudar mucho a tener un buen resultado en la prueba. Por acá, ¿qué otras preguntas tenemos? Dice... que si por favor puedes repetirles el tema de el estado de inercia.
Ok, listo, vamos a hacer un recorderis. Entonces, el estado de inercia. Un cuerpo está en estado de inercia en dos situaciones. Cuando está totalmente quieto. Si yo quiero mover un cuerpo que está quieto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empujarlo. Y al empujarlo le estoy haciendo una fuerza. O sea, cada que yo tenga que alterar el estado de inercia de un cuerpo, tengo que hacer una fuerza. Entonces, puede estar quieto. Esa, digamos que es la más fácil de entender. Hay otro estado de inercia y es cuando no hay aceleración, pero sí hay movimiento. O sea, cuando me muevo con velocidad constante. Si yo quisiera alterar ese estado de inercia, es decir, que de pronto la velocidad aumente, no sé, algo que se desplace a 3 metros por segundo, que ya se empiece a desplazar a 5 metros por segundo, tengo que pegar un empujoncito, ¿cierto? Entonces, una fuerza. O si yo lo quiero frenar, algo que viene a 3 metros por segundo y lo quiero detener, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer una fuerza para detener. Entonces, el estado de inercia es esa propiedad que tienen los cuerpos cuando no hay fuerzas actuando sobre ellos. ¿Listo? No sé si de pronto ahí te queda más claro. Que si por favor le explicas a David diferencia entre rapidez y velocidad. Listo, David, muy buena pregunta. Diferencia entre rapidez y velocidad. La velocidad la vamos a entender como un vector. Es decir, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando también de hacia dónde va, ¿cierto? No sé, Pedro va desde Medellín hacia Bogotá y se dirige a 50 kilómetros por hora. Entonces me están diciendo hacia dónde voy, ¿cierto? Me están dando una flechita. Va de un lado a otro, va de norte a sur, va de oriente a occidente, ¿cierto? Una flechita. Eso es velocidad, el vector. La rapidez es ese valor numérico que nos están dando, ¿cierto? Yo puedo decir que David viaja a 50 kilómetros por hora, pero no puedo decir para dónde. Entonces, cuando hablamos solamente del valor numérico, estamos hablando de la rapidez. Cuando hablamos del valor numérico, pero le agregamos información de hacia dónde voy, entonces allá estamos hablando de velocidad, sería un vector. Cuando en el enunciado dice despreciable, ¿a qué se refiere? Ok, muy buena pregunta también. El hecho de que nos digan despreciable, de hecho lo vivenciamos ahorita en YouTube, nos decían fricción despreciable. Nos dicen, haga de cuenta que es cero, haga de cuenta que no existe. Cuando nos dicen que algo es despreciable, dentro de un enunciado en física, es hacer de cuenta que no está. Y trabajamos sin esa información. Perfecto. ¿El tema de ondas es importante en la prueba? Digamos que el tema de ondas entraría dentro de esa colección de muchos temas que hacen parte de física, pero que no los evalúan, digamos, de una forma tan puntual como los otros tres que les dije, ¿cierto? Evidentemente, si uno sabe de ondas, es posible que nos pongan una preguntita y nos va a ir bien, ¿cierto? Pero de ondas podrían poner una o dos preguntitas. Entonces, digamos que no es un tema tan drástico como los otros. De los otros, fijo, nos van a preguntar. Entonces, de esas 8, 10, 12 preguntitas que podemos tener de física en ciencias naturales, si de pronto pone una pregunta de ondas, va a ser una o dos. Entonces, digamos que estaríamos garantizando un buen resultado con los otros tres, y en el caso de ondas, dejarlo como un adicional, ¿cierto? Si me va bien, súper bien, hice la prueba de física perfecta, pero si de pronto no me va tan bien en ondas, no me va a preocupar tanto, porque estoy seguro de que el otro lo hice perfecto. Entonces, digamos que ondas es como un tema, entre comillas, sería como un tema opcional. Profe, explica las fuerzas que existen, por favor. Listo, bueno. A nivel de física mecánica hay varias fuerzas. La principal, el peso. El peso, digamos que es la fuerza que siempre vamos a tener en cuenta en los ejercicios, y el peso lo vamos a medir como la masa por la aceleración, ¿cierto? Segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por una aceleración, y en este caso es la aceleración de la gravedad. Hay otras fuerzas que no aparecen de forma natural, sino que aparecen como una reacción a otras fuerzas. Por ejemplo, la normal. La normal, cuando yo apoyo algo en una superficie, entonces mi puño está apoyado sobre mi mano, entonces mi mano está haciendo fuerza para arriba, mi puño está haciendo fuerza para abajo. ¿Quién hizo la fuerza? El peso de mi puño. ¿Quién reaccionó? Mi mano. Entonces, fuerzas de reacción, por ejemplo, como la normal, son fuerzas que hay que tener en cuenta cuando estamos jalando cables, ¿cierto? Si tenemos cables, en todos los ejercicios donde hayan cables, hay tensiones. Entonces, es otra fuerza de reacción que es importante tener en cuenta. Y ocasionalmente la fuerza de fricción, aunque no es de todos los ejercicios, como vieron ahorita, en algunos ejercicios nos dicen fricción despreciable. Entonces, en esos ejercicios donde la fricción es despreciable, la omitimos. Pero si me dicen trabaje con fricción, entonces tener en cuenta que la fricción es esa fuerza que se opone al movimiento.
Si yo estoy jalando una caja, esa caja es difícil de jalar porque la caja está en contacto con el piso, hay una fricción, entonces es difícil. Y depende mucho de la superficie. No es lo mismo empujar una caja en una pista de bolos que empujar una caja por una carretera destapada, por ejemplo. ¿Listo? Entonces esas serían como las fuerzas básicas en la física. En las pruebas puede salir lo del efecto Doppler. En las pruebas sí, posiblemente puede salir lo del efecto Doppler, pero vuelve y juega. Es como de esas preguntitas puntuales, es como de los bonus o de los extras que podrían preguntar. Entonces, les reitero, digamos, no se preocupen si de pronto no dominan algunos temas en particular. Si de pronto ustedes no saben de circuitos eléctricos, no se preocupen, porque es un tema que puede que lo pregunten, pueden que no. Si ustedes no saben, por ejemplo, en el caso del efecto Doppler, si no saben mucho sobre sonido, no se preocupe, puede que lo pregunten, puede que no. O si no sabemos de campos eléctricos, campos magnéticos, no es tan preocupante. Ahí lo importante es los tres temas que les dije, ¿cierto? Cinemática, leyes de Newton y trabajo y energía. Obviamente lo otro podrían preguntar, pero son cositas muy puntuales. ¿Cómo funciona la ley de tercios? La ley de tercios. La ley de 3. Ah, regla de 3. Ok, tres. listo, no. La regla de 3 básicamente sería, nos relacionan 4 datos. Apliquémoslo para un ejercicio de conversión de unidades. Supongamos que quiero convertir de metros a kilómetros. Pongamos. Entonces, no sé, me dan 45 metros. ¿Cuántos kilómetros son? Pongámoslo acá, X kilómetros. Entonces, ya sé que un metro equivale, que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, ¿en qué consiste la regla de 3? De 4 datos conozco 3 y con esos 3 puedo encontrar el tercero. Lo que hacemos es que multiplicamos los dos que están en diagonal. Entonces podemos decir que la incógnita va a ser 45 metros por un kilómetro y dividimos el que está en diagonal a la incógnita. Dividimos sobre 1000 metros. Miren que acá el ejercicio ya nos va a quedar en kilómetros porque los metros de arriba se cancelan con los metros de abajo. Entonces de eso se trata. La regla de 3 sería como de 4 datos conocidos, de 4 datos me dan 3 conocidos y con esos 3 puedo encontrar el tercero. No siempre hay que aplicar esta formulita, uno también puede aplicar reglitas de proporcionalidad, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero venir de izquierda a derecha, entonces este 45, ¿qué le tengo que hacer para que sea X? Pues lo mismo que le hago a 1000 para que sea 1, o sea, divido entre 1000. O sea que el valor de esto va a ser 45 dividido entre 1000. Listo, los invito, el viernes vamos a tener Live With de matemáticas y en matemáticas podemos reforzar mucho estos conceptos de proporcionalidad, regla de 3 y todo lo que tiene que ver con este tema de proporcionalidad. Diferencia entre masa y peso, por favor. Listo, muy bien. Diferencia entre masa y peso. De hecho, es algo muy común. Uno va, por ejemplo, a una carnicería y lo que está pidiendo realmente es peso en carne, pero uno lo pide en unidades de masa. Es un error muy típico y obviamente es aceptable. Pero la diferencia está en que la masa es simplemente la medida de un cuerpo, mientras que el peso es multiplicar la masa por la aceleración. O sea, un cuerpo que tiene la misma masa puede pesar diferente en diferentes partes del universo, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el planeta Tierra, un cuerpo que tenga una masa de 45 kilogramos puede pesar 450 newtons aproximadamente. ¿Por qué? Multiplicamos masa por aceleración, en este caso por 10 metros por segundo cuadrado. Pero ese mismo cuerpo en la Luna tiene un peso diferente, porque la aceleración de la gravedad en la Luna es diferente a la de la Tierra. Entonces esa es la diferencia. La masa siempre va a ser la misma aquí y en cualquier parte del universo. El peso depende de la gravedad. ¿Listo? ¿Cuántas preguntas normalmente de física salen en la prueba? Bueno, recordemos que la prueba de física como tal no existe. Lo que existe es una prueba de ciencias naturales. Entonces dentro de la prueba de ciencias naturales nos van a poner biología, química y física y van a estar repartidas, digamos, no siempre están repartidas de forma proporcional. Hay veces ponen más preguntitas de química, otras veces más de física, otras veces más de biología,
pero está oscilando. O sea, más o menos podríamos encontrar entre 8, 10, 12 preguntitas de física dentro de la prueba. Listo. Chicos, recuerden que vamos a estar en jornadas durante toda la semana. Ahorita en la tarde vamos a tener una transmisión por YouTube, vamos a estar en biología, mañana vamos a seguir con más materias, entonces para que porfa estén bien pendientes. Ahorita en luego pasamos a TikTok a solucionar dudas. Para mañana vamos a tener química a las 10 de la mañana. El jueves vamos a tener inglés también a las 10 de la mañana. Y el viernes remataríamos la semana con sociales por la mañana a las 10 y matemática a las 2 de la tarde. ¿Listo? Espero que hayan disfrutado mucho de este espacio y sobre todo que hayan aprendido bastante. Les deseamos muchos éxitos en la prueba y que les vaya súper bien en física. Listo, muchas gracias por estar acá con nosotros.